Bueno, ¿qué son los filtros? Vamos a empezar un poco con la parte introductoria sobre los filtros, ¿ya? Para entender qué es un filtro electrónico, podemos compararlo con situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo. No sé, como un colador de cocina que es el que nos deja pasar el agua y puede retener algunos sólidos, ¿no? Entonces en electrónica también pasa lo mismo. Tenemos que dejar pasar ciertas frecuencias y podemos bloquear otras. Es como los audífonos que llevamos a diario, ¿no? Que tienen cancelación de ruido, eliminan los sonidos que no queremos. O un control de acceso, por ejemplo, solo deja pasar lo que queremos, lo que está autorizado. Entonces, podemos decir que un filtro selecciona qué parte de una señal queremos conservar. No todas las señales son limpias, muchas tienen ruido o componentes innecesarios. El filtro nos permite mejorar esa señal, eliminar interferencias y adaptar señales para otros sistemas en este caso. Entonces tenemos varios tipos de filtros. En este caso podemos observar en este tema filtros pasabajos, pasaltos, pasabanda y rechaza banda. ¿Qué significa cada cosa? Pasabajos deja pasar frecuencias bajas. Pasaltos deja pasar frecuencias altas, ¿no? Es su contraparte. Y por otro lado tenemos los filtros pasabanda, que sería una combinación de ambos, los anteriores, porque deja pasar un rango determinado. Y obviamente el rechaza banda elimina un rango determinado que nosotros establezcamos. En este trabajo nos vamos a enfocar en filtros, en este caso pasabajos y pasaltos, que los vamos a explicar y con su simulación en Proteus. Ahora también, como decía, estos pueden ser filtros activos o filtros pasivos. Los filtros pasivos solo usan resistencias, capacitores, inductores. En este caso no amplifican la señal, solo la dejan pasar, ¿no? No necesitan alimentación. O sea, es como un colador simple, así básico. Solo filtra, pero no mejora la señal. Pero los filtros activos, a comparación, también usan los mismos elementos, pero usan también amplificadores operacionales. Entonces podemos amplificar la alimentación. En este caso estamos poniendo más o menos 15 voltios en nuestro pump. Entonces los filtros activos son como un filtro inteligente. No solo va a seleccionar, sino que va a también mejorar la señal en este caso. Algunos conceptos clave serían la frecuencia de corte, que es el punto donde la señal empieza a disminuir. Es aproximadamente cae el 70% de su valor. Por eso se dice en ese punto que hay menos 3 decibelios, ¿no? También hay filtros de primer orden que tienen una caída suave, que podemos ver en la línea de atenuación, por 20 decibelios por década, por ejemplo. Y así sucesivamente los de segundo orden tienen una caída mucho más rápida de 40 decibelios por década. Es como unas pendientes más suaves y las otras son más empidadas, ¿no? Bueno, vamos a ir con el filtro pasa abajo para ver cómo es la configuración y el diseño que hicimos. Buenas, ingeniero. En mi caso yo le voy a presentar lo que vendrían siendo los filtros activos en el caso del paso abajo. De hecho, que es el circuito que estamos viendo en pantalla, el cual no solo tenemos una imagen simple, sino que también lo hemos realizado en la simulación del Proteus, utilizando el OPAMP operacional de 741 y también usando su gráfica. Vamos a explicar el diseño y el análisis de este filtro activo de primer orden en configuración inversora. El objetivo es que permitir el paso de frecuencias bajas y atenuar aquellas que superen esa frecuencia de corte que vamos a definir a través de los cálculos que vamos a realizar. Es por eso que vamos a mostrar también cómo hemos realizado estos cálculos para llegar a realizar este filtro. De primeras vamos a hacer el cálculo de la frecuencia de corte, el cual, como sabemos, es 1 sobre 2pi resistencia por el capacitor, el cual inicialmente ha sido una fórmula de 1 sobre 2pi por raíz de R1 por R2 por C1 por C2. Pero al estar utilizando los mismos valores tanto en resistencia, que es R1 igual a R2, y el capacitor igualmente va a ser igual al capacitor 2, es que estos llegan a ser al cuadrado y se simplifica lo que sería la raíz, dándonos sencillamente la fórmula inicial. Reemplazando con los valores de 10k ohms y 10 nanofarads que estamos utilizando, es que vamos a llegar a
un valor, reemplazamos los valores de 1.59 kHz, que ya sería nuestra frecuencia de corte. Ahora lo que va a ser nuestro voltaje de ganancia va a ser 1 más RF sobre RU, el cual, reemplazando los valores, llega a ser 1 más 10 kiloohms sobre 10 kiloohms, que tiene un valor de 2. Este sería nuestro voltaje de ganancia, pero como sabemos estamos utilizando con frecuencias y es bastante importante hacer el cálculo para los decibelios. Es por eso que vamos a utilizar la fórmula que nos enseñó, que es 20 logaritmo del voltaje de ganancia AB, y tendría un valor representando de 6 decibelios. Ahora, como lo podemos ver en la simulación, es que el circuito responde según lo previsto. Realiza el análisis de frecuencia, vemos que la señal se mantiene estable hasta llegar al punto de frecuencia de corte. Ahora, es fundamental, principalmente, el entender ese filtro y cómo funciona, principalmente porque al ser de primer orden, nuestra pendiente viene siendo con una atenuación de menos 20 decibelios por cada década. Si necesariamente una transición más abrupta o de mayor selectividad para eliminar esos ruidos que no queremos en nuestro circuito, tendríamos que aumentar la complejidad del circuito porque lo tendremos que hacer de segundo orden, de cuarto orden, lo cual haría el circuito más complejo, más largo. Ya no sería tan cortito como lo podemos ver en esta simulación que hemos realizado de primer orden, pero sí mejoraría la respuesta de banda en la transición. Y pues sería lo más importante en ciertos dispositivos que necesitemos utilizar. Gracias. Bueno, como contraparte, para complementar, también vamos a explicar un poco de un filtro pasaltos que realizamos. Este filtro nos permite el paso de frecuencias altas en este caso, ¿no? Y atenúa las frecuencias bajas, lo cual es útil, por ejemplo, para eliminar el ruido de baja frecuencia o componentes de corriente continua. Los componentes que usamos en este caso son una resistencia de 10K, capacitor de 1 nanofaradio, resistencia de realimentación de 10K ohmios, como podemos observar ahí en la pantalla, el amplificador operacional que usamos el ideal en el Proteus, con una alimentación de más o menos 15 voltios y tiene una señal de entrada de 1 voltio de amplitud a 100 Hz. Entonces, podemos ver que a bajas frecuencias el capacitor se comporta como un circuito abierto, no deja pasar la señal. A altas frecuencias se comporta como un cortocircuito y deja pasar las señales. Es la configuración que tenemos en pantalla 100 Hz. Y el cálculo se hace de la misma manera para la frecuencia de corte, el cual es 1 sobre 2pi por la resistencia por la capacitancia, ¿no? Que en este caso nuestra resistencia es de 10K ohmios y nuestra capacitancia, el capacitor, es de 1 nanofaradio. Entonces, como resultado obtenemos una frecuencia de corte aproximada de 15,9 kHz, como podemos observar en la pantalla, que nos sale un resultado aproximado. Y la ganancia también, ¿no? Donde es nuestra resistencia de 10K sobre la resistencia de 10K con el signo negativo en este caso que nos saldría, ¿no? Como 100 Hz es mucho menor que la frecuencia de corte, que es 15,9 kHz, el filtro atenúa fuertemente la señal. Entonces la salida es muy pequeña, aproximadamente 6 milivoltios, es decir, casi cero. Entonces a bajas frecuencias podríamos decir que se bloquea la señal y en la frecuencia de corte empieza a pasar, allí altas frecuencias pasa completamente. Y esto va a mejorar en segundo orden. Obviamente vamos a agregar 2 resistencias más y los 2 capacitores más, que sería una configuración como Salin-K, que en la pendiente aumentaría a 4 decibelios por década. Esto nos permite una mejor eliminación de frecuencias no deseadas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en nuestra área como un mecanismo que deja pasar únicamente señales rápidas. Podemos ver los impulsos nerviosos que llevamos en la carrera de ingeniería biomédica, que son a alta frecuencia, mientras que podemos bloquear las señales lentas o las interferencias como los ruidos de fondo o variaciones no relevantes, por ejemplo, o incluso cuando se hace cualquier medición, la ropa o el cuerpo mismo genera interferencias en cuanto a frecuencia, ¿no? Y asimismo el filtro pasabajo se asemeja, por ejemplo, a unos procesos fisiológicos que suavizan o estabilizan la señal, los cuales nos pueden permitir únicamente
pasar a aquellas más lentas o las constantes como el ritmo cardíaco, ciertas señales que vemos biológicamente que son continuas, ¿no? Entonces, el amplificador operacional nos ayuda bastante en este contexto porque puede comparar un sistema de amplificación del organismo. En este caso podemos observar como un sistema nervioso, por ejemplo, los sensores biomédicos, que no solo transmiten información, sino que también puedan reforzar para que se pueda interpretar de manera correcta, porque siempre tenemos ruidos parasitarios o frecuencias parasitarias que nos van a impedir un buen diagnóstico en el área médica. Entonces, es muy importante comprender este tema, por ejemplo, para reducir la incertidumbre en equipos médicos, que son los cuales deseamos diseñar y comprobar su eficacia.